Ok, Perfecto. muchas gracias. Entonces comenzamos. Bueno, como ya lo dijo el colega, pues en realidad el tema estrategias agronómicas y nutricionales para potenciar el rendimiento del plátano en agricultura de secano justamente es mi tema de tesis doctorado. Hoy les voy a hablar específicamente de una actividad de mi doctorado llamada comportamiento fisiológico de plántulas de plátano en función de materiales de siembra y niveles de hidrogel, que básicamente es la primera actividad de mi tesis de doctorado. Bueno, ¿por qué el interés de este trabajo? Porque, bueno, como sabemos en el mundo, pues la mayor parte de la agricultura es en secano, es decir, dependiente de las lluvias y lógicamente, pues se ve severamente afectada por el cambio climático que ahora estamos viviendo, ¿sí? En Ecuador, pues más del 65% de las tierras cultivadas son en secano y en Manabí, que es la provincia con mayor superficie de plátano acá en el Ecuador, pues más del 90% del cultivo es en secano, ¿sí? Entonces, el plátano para nosotros acá en Ecuador y específicamente para Manabí, pues es de tal importancia porque genera divisas, seguridad alimentaria y emplea más de 400.000 empleos acá de manera directa e indirecta, ¿sí? Gran parte se exporta, pero la mayor parte se consume acá internamente. Y las principales problemáticas de cultivo es baja productividad, crisis climática y bajo nivel tecnológico aplicado por parte de los agricultores. Aquí les muestro una radiografía general del cultivo del plátano. Las tres principales provincias que producen este rubro económico es Manabí, Santo Domingo y Los Ríos, donde Manabí pues, es la que más tiene plátano. Sin embargo, a pesar que Manabí es la que más tiene plátano, pues ni siquiera aparece en los primeros puestos como con los rendimientos altos, ¿sí? Es una provincia que tiene unos rendimientos muy bajos. ¿Por qué? Porque a pesar de tener mayor superficie, es la que tiene menor superficie de plátano regado. Entonces, todo se maneja en secano, dependiente de las lluvias. Eso genera estrés por la larga temporada seca que se vive acá en el litoral ecuatoriano y, lógicamente, el rendimiento se ve disminuido. Como ya le decía, pues, en Manabí, básicamente las lluvias, más que todo acá en los valles, donde se ejecutó el trabajo de investigación, las lluvias básicamente son de enero hasta abril, máximo hasta mayo, pero hay unas brisas muy débiles, ¿sí? Y a partir de mayo hasta finales de diciembre es una larga temporada seca. Como ya le decía, pues Manabí apenas tiene el 6.2% de área regada, el resto es sin riego y eso lógicamente no favorece la productividad de los cultivos en secano. Aquí vemos un esquema umbrotérmico, vemos el comportamiento de precipitaciones y temperaturas acá en el valle del río Carrizal, donde ejecuté en la investigación. Tenemos un promedio de precipitaciones entre 800 y 900 milímetros y vemos claramente que las lluvias se concentran de enero a abril, ¿sí? De ahí para allá pues hay escasez de lluvias, entonces lógicamente pues el cultivo está a expensas de estrés hídrico, de déficit hídrico. La temperatura se mantiene constante casi en todo el año porque somos un país tropical. ¿Sí? Entonces, el plátano requiere más o menos unos 150 milímetros mensuales de precipitación, ¿sí? Y zonas con precipitaciones menores a 5 milímetros por día, pues requieren de riego, que es el caso aquí en Manabí a partir del mes de mayo, junio, ¿sí? Y asimismo suelos que retienen poca humedad, pues también lógicamente requieren mayormente riego suplementario. Otra problemática es que los suelos acá de Manabí, ¿sí? Tienen poca materia orgánica, ¿sí? Entonces, eso también disminuye la capacidad del suelo para retener la humedad remanente que queda con la lluvia, lo cual ahonda más el problema. ¿Sí? ¿Qué ocurre actualmente? Actualmente, por ejemplo, el agricultor lo que hace es que siembra el plátano con rizoma o con colín, como se llama, con hijuelo, lo siembra en enero con las primeras lluvias, ¿sí? Pero realmente aprovecha básicamente 4 o 5 meses de lluvias y de ahí para allá pues está sometido a un intenso estrés hídrico, por lo que el ciclo del cultivo se alarga más de un año y por lo general el cultivo llega a la cosecha a finales de diciembre, enero y febrero, cuando los precios son extremadamente bajos en el mercado, ¿sí? Y la demanda cae. Entonces, lógicamente, pues en esa condición, el plátano no es negocio, ¿sí? Vemos aquí el comportamiento de los precios del plátano en el mercado. Vemos que justamente en los meses donde más llueve, ¿sí? Los precios caen, la demanda del cultivo cae. Y cuando en la época seca, cuando el rendimiento cae significativamente por el estrés hídrico, pues lógicamente los precios
se incrementan, tanto internacionales como a nivel local. Entonces, ya siguiendo la línea del tema de investigación, ¿por qué el interés del uso de hidrogeles? Porque revisando la literatura se está usando ampliamente en varios cultivos, ¿sí? Realmente en musáceas no hay experiencias previas. Por ahí un par de experiencias que he revisado en Egipto, pero básicamente en banano y con riego, como para disminuir, como para aumentar el uso eficiente del agua de riego. Pero en secano no hay experiencias previas. Entonces, ¿cuál es la solución que se quiere plantear, que se quiere acá definir? Que con el hidrogel, poder demostrar técnicamente, científicamente, que se puede sembrar 1 o 2 meses de manera anticipada las lluvias, porque al inicio, pues el plátano, como es una planta pequeñita, no necesita, no requiere de mucha agua, ¿sí? Entonces, 1 o 2 meses puede soportar con hidrogel, y cuando lleguen las lluvias, ese plátano ya va a estar establecido y va a aprovechar 4 o 5 meses de lluvias, que es donde requiere la mayor cantidad de agua, y lógicamente con la humedad remanente y con la capacidad del hidrogel puede producir tranquilamente el plátano en agosto o noviembre cuando son los precios altos, y así el agricultor poder incrementar su rentabilidad. Entonces esa es la idea de este estudio, ¿sí? Entonces lógicamente aprovecharíamos mejor los precios del plátano. Entonces, ya para definir el problema científico, ¿sí? Entonces, tenemos una temporada seca prolongada y lluvias que se concentran en un corto periodo, ¿sí? Tenemos déficit hídrico del suelo, baja materia orgánica, baja retención de humedad, y lógicamente eso genera estrés hídrico y lógicamente disminuye el rendimiento del cultivo, ¿sí? Y por otro lado, pues no hay limitadas alternativas tecnológicas para retener humedad y potenciar la productividad del cultivo. Entonces, por eso el problema científico ha sido que la carencia de estrategias tecnológicas para retención de humedad del suelo no permite potenciar el rendimiento y rentabilidad del plátano en sistemas de secano como es acá en Manaví, ¿sí? Porque cuando hay riego, pues no hay problema. La gente puede producir cualquier época del año. Entonces, en mi tesis yo me he planteado 3 objetivos, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente del objetivo 1, que es definir las dosis óptimas de hidrogel y el tipo de material de siembra más conveniente para siembras nuevas anticipadas de plátano. ¿Por qué materiales de siembra? Porque acá se siembra el plátano de 2 maneras. Hay personas que compran Víctor plantas en laboratorio, y otros que lo hacen de manera tradicional con hijuelos o colinos o rizomas, como también se le conoce, o cormos, ¿sí? Entonces, aquí existen dos teorías. Una teoría es que cuando uno adquiere una planta de plátano en laboratorio, ya viene con 4 o 5 hojas formadas, viene con un sistema radical ya formado. Entonces, en teoría, esa planta trae ya cierta ventaja, porque ya tiene un crecimiento previo, ¿sí? Sin embargo, tiene la desventaja de que esta planta, si se la coloca en campo y no hay riego, esta planta perece, porque no tiene un órgano de reserva que le ayude a soportar mucho tiempo sin agua. A diferencia de los cormos, los polinos, como los conocemos, los hijuelos tipo espada, ¿sí? Que tienen un órgano de reserva mayor y que, según literatura previa, se pueden sembrar hasta 20, 25 días antes de que lleguen las lluvias, y esas reservas le ayudan a soportar ese tiempo sin riego, ¿sí? Esa es una ventaja previa que tiene este material de siembra. Entonces quisimos poner a prueba esa hipótesis con los hidrogeles. Entonces, pues básicamente el experimento se planteó con 2 materiales de siembra, como ustedes pueden ver en la imagen, con 4 dosis de hidrogel, 25, 50, 75 y 100 gramos por planta, y además se tuvieron 2 testigos, uno por cada material, con riego a capacidad de campo todo el tiempo, ¿sí? Como un testigo referencial. Cuando se estableció el ensayo, pues se hicieron hoyos de 40 por 40 por 40, el sustrato que salió del producto del hoyo fue mezclado con el hidrogel completamente, y con el fertilizante fue colocado, y también se colocó un sensor de humedad para medir la tensión hídrica, cómo se comporta la humedad en el suelo con estos hidrogeles, ¿sí? Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial A por B más 1, ¿sí? Con 4 dosis de hidrogel, 2 materiales de siembra. Este es el croquis que se estableció en campo, ¿sí? La distancia de siembra entre plantas fueron 2.5 por 2.5 de plantas hileras, con una densidad de 1.600 plantas por hectárea, ¿sí?
Y lógicamente la unidad experimental, cada unidad experimental se conformó de 36 plantas. De esas plantas, del centro de la parcela se marcaron 2 plantas a las cuales se les colocó los sensores de humedad a 20 y 40 centímetros de profundidad, y también a esas plantas se les midió todo lo que es la parte fisiológica, la actividad fotoquímica, clorofila, se les midió también área foliar específica, contenido hídrico relativo, distribución y acumulación de materia seca, y también se midieron otros parámetros más, pero que hoy voy a presentar aquí los principales variables que hemos registrados, ¿sí? Lógicamente, los datos se analizaron con análisis de varianza y la separación de medidas con TUTKE al 5% de probabilidades de error. ¿Sí? Aquí tenemos fotos, como vemos ahí que cada planta tiene un cable, ese cable lo conecta al sensor y se medía diaria o semanalmente el registro de la humedad. ¿Sí? Se midió la actividad fotoquímica con un fluorímetro, ¿sí? La clorofila con un clorofilímetro SPAC, y el resto de variables, pues, a través de métodos destructivos en laboratorio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los principales resultados de este estudio. Aquí les muestro una foto de la parcela que siempre estuvo con riego versus la parcela que estuvo con hidrogel. Entonces, esta parcela que se ve al lado, que está con hidrogel, tiene 2 meses sin recibir riego. Únicamente está viviendo con la humedad que retiene el hidrogel, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la primera gráfica, la tensión hídrica del suelo en función de dosis de hidrogel y materiales de siembra, ¿sí? Entonces, podemos apreciar que cuando en los tratamientos testigos que están abajo, la línea negra y la línea roja, que serían plántulas de laboratorio y plántulas procedentes de rizomas con riego permanente, entonces mantienen una buena capacidad de campo, ¿sí? Entonces ahí no hay problema. Con el hidrogel podemos ver que las plantas se mantienen, o sea, el hidrogel es capaz de mantener la humedad del suelo dentro de los rangos de capacidad de campo, porque lo máximo que se llegó fue a 180 centibares, ¿sí? A los 2 meses, de haber sembrado las plantas con hidrogel. Entonces, pues, aunque ya a esos rangos, pues la planta ya comienza a aparecer un poco de estrés hídrico, pues, pero sin embargo se encuentra aún dentro de los rangos de capacidad de campo. No llegamos todavía a punto de marchitez permanente, ¿sí? Entre las semillas, entre el tipo de material de siembra, que son las líneas negras, representa el comportamiento de las plántulas de laboratorio, y las líneas rojas representan el comportamiento de las plántulas procedentes de hijuelos o rizomas o cormos, ¿sí? Entonces podemos ver que las plantas provenientes de rizomas o colinos, pues tienen una mayor resistencia, ¿sí? Con hidrogel. Bueno, básicamente, pues eso se explicaría porque, como ya lo dije inicialmente, el cormo tiene una acumulación de materia seca mayor y de agua en ese órgano. Entonces, cuando uno siembra un cormo, ¿sí? Una vez que se coloca en el suelo, comienza a producir raíz a los 15, 20 días, ¿sí? Y a los 20 días, más o menos, 25 días, comienza a brotar del suelo. Entonces, al inicio, este material de siembra no consume agua que está retenida por el hidrogel. En cambio, la plántula, que ya va con un sistema radical formado, porque viene de un vivero, viene con sustrato, además viene con 4 o 5 hojas formadas, pues desde el inicio pues tiene una mayor tasa de transpiración y tiene una mayor demanda hídrica. Por eso que estas plántulas soportaron máximo hasta 30 días sin riego. A los 30 días hubo que otra vez volverlas a rehidratar, ¿sí? En cambio, los cormos no. Los cormos tranquilamente soportaron 2 meses sin riego y mostraron un buen comportamiento fotosintético, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto fue a 20 centímetros de profundidad, y el mismo comportamiento también se vio a 40 centímetros de profundidad con los sensores de humedad, el mismo comportamiento, ¿sí? Bueno, la actividad fotoquímica que básicamente se midió fue el rendimiento cuántico efectivo, el rendimiento cuántico máximo y la tasa de transporte de electrones. Estos parámetros fueron medidos a los 30, 60, 90 y 120 días después de establecer el ensayo. Yo aquí solamente les voy a mostrar de manera general
cómo fue el comportamiento de estas variables, ¿sí? En los gráficos que tenemos al lado izquierdo, vemos el comportamiento promedio de las plantas en función de dosis de hidrogel y del testigo con riego. Entonces vemos que lógicamente el tratamiento que siempre tiene riego, lógicamente presenta mejores parámetros. O sea, con riego siempre va a ser mejor, tiene mejor comportamiento en rendimiento cuántico efectivo, en eficiencia cuántica máxima y mejor tasa de transporte electrónico, ¿sí? Realmente entre los hidrogeles, pues, en algunos casos se presentó diferencias significativas, en otros no, ¿sí? En cuanto a la actividad fotoquímica. Vemos también que en cuanto a actividad fotoquímica, pues, el rendimiento cuántico máximo, pues, no se redujo mucho, ¿sí? Se mantuvo por encima de 500, 550, 650, 700. Entonces, estamos en un nivel reportado adecuado para los cultivos, en este caso para el cultivo de plátano, ¿sí? Aunque la literatura dice que lo óptimo es 0.80, ¿sí? Bueno, en cuanto a la eficiencia máxima cuántica, reflejada en el segundo gráfico de la izquierda, vemos también que se mantuvo el nivel por encima de entre 750 a 800, es decir que eso quiere decir que la actividad fotoquímica se mantuvo en niveles aceptables a pesar de las condiciones digamos, de estrés, porque no tuvo un riesgo permanente, pero no cayó en fotoinhibición, ¿sí? Es decir, el aparato fotosintético no se fotoinhibió, ¿sí? Eso es lo que reportan estos resultados, ¿sí? Igual, pues la ETR o la eficiencia o la tasa de transporte electrónico también se mantuvo en niveles pues considerados adecuados para el plátano, de acuerdo a literatura reportada en ensayos de agobio hídrico, ¿sí? En la segunda columna de gráficos vemos las mismas variables, pero esta vez lo vemos en función de los materiales de siembra. Vemos aquí plántulas con hidrogel, rizomas con hidrogel, plántulas con riego y rizomas con riego. Entonces vemos que las dos líneas superiores de color negro representan el comportamiento de las plántulas y los rizomas bajo riego. Entonces vemos que tienen un comportamiento fisiológico en temas de actividad fotoquímica mejor en comparación con los mismos materiales de siembra, pero con hidrogel, ¿sí? Pero pues, aún así, pues, de acuerdo a la literatura reportada previamente, pues vemos que aunque es menor, no representa un daño al aparato fotosintético. Es decir, la planta, si bien es cierto, cae un poco en el tema de estrés, pero se recupera fácilmente hacia la tarde. Si en la mañana comienza bien, cae al mediodía, pero en la tarde se tiende a recuperar. Eso quiere decir que hay una buena plasticidad fisiológica de la planta bajo el efecto del hidrogel. Acá vemos también el contenido hídrico relativo de la hoja, ¿sí? En función de dosis de hidrogel y en función de materiales de siembra. Entonces, vemos también que en todos los casos fue superior al 80% del contenido hídrico relativo de la hoja, lo cual es muy adecuado en relación a experimentos previos hechos por otros investigadores en ensayos de agobio hídrico. Entonces, si bien es cierto, la dosis menor de hidrogel es la que presenta los menores valores de contenido hídrico relativo, ¿sí? Y lógicamente las barras negras que representan el testigo con riego, pues lógicamente tienen el mejor comportamiento, ¿sí? Pero en ninguno de los casos el contenido hídrico relativo es del 100%, porque en campo pues nunca la planta va a estar al 100% hidratada por el tema constantemente de la transpiración, ¿sí? Igual en la figura de la derecha vemos también el contenido hídrico relativo de la hoja en función de los materiales de siembra. Y aquí se ve claramente, independientemente del hidrogel o del riego, vemos que las plántulas provenientes de cormos o hijuelos, ¿sí? Tienen un mejor comportamiento en contenido hídrico relativo con relación a las plántulas provenientes del laboratorio, de vitroplantas, ¿sí? Cuando hablamos con hidrogel. Cuando se riegan, pues ambas plantas presentan el mismo comportamiento, ¿sí? Porque básicamente no sufren estrés. Vemos también aquí el área foliar específica, ¿sí? Vemos básicamente el mismo comportamiento fisiológico, el mismo comportamiento de la variable anterior, ¿sí?
vemos que siempre con menor cantidad de hidrogel, pues lógicamente hay menores valores promedios, ¿sí? Con relación a los niveles de hidrogel más altos y al testigo que siempre está a capacidad de campo con riego, ¿sí? Igual se ve también el mismo comportamiento en función de los materiales de siembra, ¿sí? Vemos que bajo el efecto del hidrogel, lógicamente las plántulas de cormo o de hijuelos presentan un mejor comportamiento que las plántulas provenientes de viveros, o sea, que se han propagado en laboratorio. Pero de acuerdo a resultados previos, ¿sí? A literatura consultada, pues en todos los casos estamos en parámetros aceptables para el plátano, porque en otras investigaciones se ha reportado valores mucho menores de área forestal específica cuando el cultivo está, cuando tiene una mayor intensidad de estrés hídrico. Lógicamente, ensayos donde no se ha probado hidrogel, ¿sí? El comportamiento de la clorofila en función de unidades SPAC, ¿sí? Podemos también ver que tiene el mismo comportamiento en las hojas, ¿sí? Entonces, con menores cantidades de hidrogel, pues hay menores promedios de clorofila en la hoja, y esta aumenta a medida que aumentan las dosis de hidrogel, ¿sí? Y lógicamente con riego se mantiene en niveles, digamos que fisiológicamente más adecuados. Igual comportamiento se ve para el tipo de material de siembra. Vemos que bajo el efecto del hidrogel, la clorofila pues es menor en las plántulas provenientes de plantas in vitro, en comparación con las de cormos que tienen mayor niveles de clorofila. Y lógicamente con riego pues no hay diferencia significativa entre ellos. Aquí podemos ver la distribución de la materia seca, ¿sí? En función de los niveles de hidrogel y en función de los materiales de siembra. Básicamente aquí no hubo diferencia, ¿sí? Las plantas pues conservaron su distribución, ¿sí? De materia seca pues vemos que la mayor cantidad de materia seca se concentra entre el cormo, los tallos y las hojas, ¿sí? Entonces aquí no hubo diferencia significativa entre los niveles de hidrogel ni entre los tipos de materiales de siembra. En cuanto a acumulación de materia seca en el tiempo, aquí sí vemos que lógicamente con riego, ¿sí? Lógicamente la planta creció más porque acumuló más materia seca en el tiempo, ¿sí? Y con los niveles de hidrogel más altos, con 75 y 100 gramos por planta, pues lógicamente hubo mayor acumulación de materia seca, mayor crecimiento, por así decirlo. Y con los niveles menores, pues hubo menos, tanto en las dosis como en la tipo de plántula. Sí, en los tipos de plántulas también con riego se puede ver una mayor acumulación de materia seca en el tiempo. Y pues cuando comparamos, bajo el efecto del hidrogel, vemos que las plántulas son las plántulas provenientes del laboratorio son las que acumulan menos materia seca en comparación con los cormos, ¿sí? Y por último, lo más importante, el tema del rendimiento, ¿sí? Entonces, aquí sí podemos apreciar que, bueno, una vez que ya sé que el ensayo solo duró 120 días, ¿verdad? Pero una vez que llegó el invierno, o sea, la época de lluvias en diciembre, comenzó a regar, pues las plantas recibieron 4 o 5 meses de lluvias y estas pues se pudieron recuperar. Porque al final, cuando se midió el rendimiento de esas plántulas, vemos que básicamente en peso de racimo no hubo diferencia significativa entre los niveles evaluados, ¿sí? Lógicamente solo hubo diferencias con el riego, que lógicamente siempre va a ser mejor, ¿verdad? Y cuando comparamos el peso neto del racimo en función de los materiales de siembra, vemos que tampoco hubo diferencia significativa entre los dos materiales de siembras bajo el efecto del hidrogel y tampoco hubo bajo el efecto del riego. Entonces, podemos concluir aquí con estos resultados pues que el plátano tiene una amplia plasticidad fisiológica de adaptación. Incluso hay reportes científicos en donde se dice que los plátanos que son del genoma B, valviciano, como el plátano, ¿sí? Tienen más tolerancia a los estreses, sea estrés hídrico, sea estreses bióticos, etcétera, ¿sí? Y lo cual, pues, se está demostrando en estos resultados. Es decir, a pesar de que inicialmente no tuvo agua al 100%, ¿sí? Pero el hidrogel fue capaz de aportar la cantidad de agua como para que la planta sobreviva y no perezca, ¿sí? Entonces llega el tiempo de las lluvias, ellas se recuperan y obtienen un rendimiento, digamos que
aceptable, ¿sí? Y en cuanto a la rentabilidad de los tratamientos evaluados, podemos apreciar que desde el punto de vista económico, ¿sí? Cuando hacemos el análisis económico entre niveles de hidrogel y riego, vemos que desde el punto de vista económico siempre el riego va a tener un mayor margen de ganancia, ¿sí? Pero entre los niveles de hidrogel, la dosis menor fue la que obtuvo la mayor rentabilidad. Es decir, por cada dólar invertido se obtuvo 1.61 dólares, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista económico, pues con 25 gramos sería suficiente para hacer una siembra anticipada de un mes o 2 meses antes de que lleguen las lluvias, ¿sí? Y cuando comparamos acá el análisis económico por material de siembra, con hidrogel y con riego, pues podemos ver también que lógicamente con riego hay una rentabilidad mayor, independientemente de material de siembra, y pues que con hidrogel, lógicamente, las plántulas provenientes de rizoma presentan un mayor margen de ganancia, ¿sí? Entonces, como conclusiones de este trabajo, tenemos que el uso de hidrogel fue efectivo para mejorar la retención de humedad del suelo y mantenerla en rangos de capacidad de campo hasta máximo 60 días, para el caso de plántulas provenientes de cormos, y con plántulas provenientes de vitroplantas hay que regar cada 30 días, ¿sí? No soporta más de 30 días y hay que volver a regar. Como lo dije, esto posiblemente se debe a que estas plántulas, como desde el inicio van con un sistema radical ya formado, y con hojas activas, entonces estas consumen el agua más rápidamente, ¿sí? En cambio, los cormos, como inicialmente no tienen raíces, no tienen brotes, pues lógicamente las raíces comienzan a aparecer entre los 15-20 días en el suelo, y a los 20-25 días comienza recién a salir el brote del suelo y comienza a consumir agua, ¿sí? Y aparte, ese órgano de reserva le ayuda a soportar más tiempo sin agua. Plantas con hidrogel mantuvieron una actividad fotoquímica en niveles adecuados para las plantas y potenciar el rendimiento de plátano en secano. Plantas provenientes de cormos o rizomas son más convenientes para establecer plátano en secano de manera anticipada a la época de lluvia con uso de hidrogel. Dosis entre 25 y 50 gramos de hidrogel por planta pueden ser suficientes para el establecimiento de plátano en secano. Aquí, no sé, este trabajo lo hicimos en el Valle del Río Carrizal, que son suelos arcillosos. Entonces, posiblemente en suelos que tengan más arena, ¿sí? Que tengan menor capacidad de retención de agua, pues lógicamente se podría avanzar a 50 gramos, o habría que hacer otra investigación para validarlo, ¿sí? El uso de hidrogel en plátano de secano puede ser rentable si se planifica la siembra previo a las lluvias, con la finalidad que la cosecha coincida en meses de alta demanda y mayores precios de mercado local y exportación. Bueno, estimados, eso es lo que yo tenía que presentarles hoy día, pues espero que me disculpen por la tardanza, pues, y que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias.